el contacto que hacemos vía Zoom con el doctor Fabián Acosta. Él es profesor del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSH en la Universidad de Guadalajara. Doc, ¿cómo está? Bienvenido a Quiero Noticias. Quiero saber el impacto que esto lleva, quizás usted leyéndolo en las noticias. Hoy se aborda en la Suprema Corte. ¿Qué opina al respecto? Y mira, podemos primeramente indicar que el Estado mexicano, al menos en su versión más moderna, es un Estado laico. Esto habría que señalarlo con énfasis. Desde la promulgación de la Constitución de 1857, a través del artículo 130 de esa misma Constitución, que luego migra a la de 1917, se ha establecido estrictamente la separación Estado-Iglesia, es decir, somos un Estado laico como tal, en el cual pues no se le da preferencia a ninguna religión. Aunque habría que señalar lo que ese mismo artículo que fue reformado creo que entre el 92 o el 94, eh, señala que el Estado no puede prohibir ningún tipo de culto religioso, al menos en su modalidad colectiva. Y ya en el artículo 24 de nuestra misma Constitución, se señala que cada persona puede en lo individual, en lo particular, puede practicar cualquier tipo de culto o de profesión religiosa, siempre y cuando esta no sea atentatoria contra algunos de los mandatos de la propia Constitución y de la propia moral. Así que bueno, esta iniciativa de la Corte de Justicia de la Nación, pues ciertamente está en sintonía con lo que establecen nuestras propias leyes. Pero bueno, una cosa es la ley y otra cosa son los usos y costumbres que sobrellevamos como sociedad. Entonces sí habría que hacer esa distinción. Si bien somos un Estado laico, no somos una sociedad totalmente secularizada. Se puede decir que estamos viviendo, como diría José María Mardones, estamos viviendo una post-secularización donde nuevamente, ¿no? La profesión de las creencias se hace de una manera abierta y pública, en que bueno, se puede decir que la religión está de regreso. Pues recordemos, no simplemente el Ayuntamiento de Guadalajara, los ayuntamientos de las áreas metropolitanas de Guadalajara, promoviendo los altares de dolores durante las festividades, o más que festividades, las conmemoraciones de Semana Santa. Entonces, pues estamos hablando, o C7, ¿no? Televisando, la televisión del Estado, televisando la llevada de la Virgen de Zapopan. Estamos viviendo otros tiempos en los que pues ya hay más acercamiento entre la Iglesia y el Estado que durante la época decimonónica, digamos, el periodo juarista, la Segunda República, pues fue bastante claro, ¿no? Esa separación iglesia-estado. Pero ahora estamos viviendo otros tiempos, entonces tenemos esta dicotomía. Por un lado, tenemos lo que señalan las leyes y por otro lado, pues esta nueva dinámica, estos nuevos acercamientos que se dan entre estas dos instituciones, la Iglesia y el Estado. Y que habría que también hacer la aclaración, ya no Sí. podemos hablar de la Iglesia, sino más bien de las iglesias, ya que aunque sigue siendo México un país mayoritariamente católico, entre cifras, podríamos decir, entre un 78, 75, 78% de los mexicanos se siguen reconociendo como católicos, y hay una presencia cada vez más significativa de otros cultos o de otras religiones, sobre todo cristianas, ¿no? Pentecostales y también evangélicas. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Son estas iglesias las que creen que se le está dando un trato preferencial y una promoción a la fe católica a través precisamente de estos nacimientos. A ver, Doc, ¿cómo lo va a tomar si es que se llega a una resolución y se impulsa esta iniciativa para que definitivamente se prohíba? ¿Cómo lo va a tomar México, la población católica o en este caso laica? Estaríamos hablando quizás de un panorama polarizado en nuestra sociedad. ¿Qué percepción puede adelantarnos? Pues mire, es que el mexicano nuevamente vive en esta dicotomía. Por un lado,
pues tenemos toda una educación laica que nos imparte el Estado desde la infancia. Pero por otro lado, pues también en las familias mexicanas, pues más de algunas son claramente y profundamente religiosas. Así que pues lo- yo me reservo mi pronóstico. Yo creo que, por un lado, estamos muy habituados a esta laicidad que se nos inculca a través de precisamente de la educación, pero por otro lado también estamos habituados a una formación religiosa que nos viene desde la familia y sobre todo aquí en Jalisco. Es el mismo problema que se presenta con el 12 de octubre, ¿no? ¿Qué se celebra el 12 de octubre? ¿Se celebra la llevada de la Virgen o el descubrimiento de América? Aunque ahora cada vez quieren festejar menos esta fecha del 12 de octubre. Pero sí, tenemos esa dicotomía también nosotros los mexicanos. Yo creo que parte de la población simplemente no le va a pegar tan fuertemente el que los ayuntamientos ya no puedan poner nacimientos, pero otra parte de la población, sobre Sí. todo la que tiene creencias religiosas más arraigadas, que son aproximadamente como el 48, el 52% de las personas se dicen practicantes de sus creencias, sobre todo de las creencias cristiano-católicas. A lo mejor ese porcentaje duro de creyentes que todavía frecuentan los sacramentos, que van a misa cada domingo, sea la que más levante la voz de reclamo. Tenemos algunas opiniones, gracias por comunicarse con nosotros. Hablan justamente de esta relación iglesia-estado, que cómo ha cambiado con el paso de los años y que definitivamente, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, usted también ya lo adelantaba, doctor Fabián, pues ahí ya no hay esa barrera que si bien antes se tenía, ahora hay más apertura justamente a esta relación. Pues seguiremos atentos a lo que se defina y se decida en la Suprema Corte. Hoy le agradezco mucho, estimado Doc, que nos ilustre con este panorama y con el conocimiento en torno a esta iniciativa. Gracias al doctor Fabián Acosta, profesor del Departamento de Filosofía del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Desde la mañana los estábamos buscando, estimado Doc. Gracias por estos minutos, por su tiempo. Muchísimas gracias también a ustedes y siempre a las órdenes, Karen. Aquí seguimos. Gracias, Doc.